Espacio, además, casi abrochando el planeta antes de darnos el Pero garbeo vale. por el iVoox. Espérate, por favor, Juanjo, un poquito de paciencia. Enseguida vamos a escuchar el expediente Z de la semana, que se titula Saga. Y dice así, ahora sí, Juanjo, cuando quieras. Probablemente Saga sea la mejor serie de ciencia ficción que se ha hecho hasta la fecha en el siglo XXI y una de las mejores de la historia del cómic. Hoy hablamos de ella. Fue creada por Brian Vaughan, un guionista y productor de cine muy conocido, que entre sus obras más populares están Perdidos, por la que ganó un premio por su labor de guionista. Otro título es La Cúpula, también de ciencia ficción, pero más floja, y que en España he visto que se ha emitido con diferentes nombres. Y su último trabajo dentro del guión ha sido Dune Parte 3, de este mismo año. En el sector del cómic ha escrito para X-Men, Spider-Man, Capitán América, Batman, Green Lantern y Buffy Cazavampiros. Dentro de la novela gráfica tuvo un gran éxito de ventas y de crítica con Los Leones de Bagdad, que narra lo ocurrido después de un bombardeo estadounidense sobre la ciudad de Bagdad durante la guerra de Irak, cuando unos leones se escapan del zoo y a través del viaje que hacen por la ciudad se nos muestra las consecuencias de la guerra sobre la población civil. Pero donde más ha brillado Vaughan fue en su trabajo de series para cómics independientes publicadas por Image. Algunas muy conocidas como Ex Machina y El último hombre y Vapor Girl, las dos últimas adaptadas a serie de televisión. A lo largo de su carrera ha acaparado 35 premios, entre los que se encuentran los más importantes como el Eisner, el Hugo o el Harvey, además de 27 nominaciones. El guionista Stephen Niles, autor de 30 días de noche, amigo de Vaughan, le presentó y recomendó al artista digital Fiona Staples, con la que había trabajado, y tras conocer su trabajo coincidió que era la adecuada para que colaborase con él en su nueva serie, Saga. En España apenas se ha publicado nada de Fiona Staples, salvo su trabajo para la licencia de Archie, que escribió Mark Waid, y que Fiona le hizo un cambio de cara al estilo clásico de la licencia y fue todo un boom, y que imagino que los clasistas y puritanos acabarían tirándose de los pelos. En su carrera ha acaparado 31 de los premios más importantes y 12 nominaciones. Fiona diseñó ella sola todos los personajes secundarios, vehículos, edificios, además de fondos, efectos, puestas en escena, etc., de tal modo que ella es copropietaria junto a Vaughan de la licencia. También fue el primer trabajo que el guionista publicó con Image en que los derechos le pertenecían a él y no a una editorial. Image es una editorial independiente fundada en 1992 por 7 dibujantes díscolos procedentes de Marvel, con el propósito de crear un proyecto editorial en el que las obras que se publicaran, los derechos de copyright debían pertenecer a sus creadores y no a sus editores. Entre sus obras más conocidas que siguen este ejemplo están Spawn, The Walking Dead, Invencible, Jupiter Legacy, Kick-Ass, Will Cass o The Max. A los pocos años se convirtió en la tercera editorial más importante de los Estados Unidos. Yo cuando ojeé el primer comic book de Saga tuve una mala impresión. Tenía un dibujo fotoseado que se había puesto de moda desde finales de los 90, plano, con elementos tridimensionales, color digital, destellos, efectos visuales, etc. Era la antítesis de lo que me gustaba, el dibujo tradicional a mano, primero abocetado a lápiz y luego entintado, y aunque me fascinaba el color plano, por ejemplo, de los cómics de superhéroes de Marvel, acepté el nuevo color digital, pero al menos la línea era tradicional y tenía vida. Sin embargo, cuando se analiza desde una perspectiva profesional el dibujo de Saga, detrás hay mucho trabajo, calidad y talento de lo que aparenta a primera vista. Lo que hace Fiona es primero hacer un boceto sencillo e inacabado en papel, luego lo escanea y lo termina en Photoshop, aunque luego la autora dejó de emplear la aplicación de Adobe y usó el Manga Studio, un software especializado para la creación digital de animación 2D e ilustración. Fiona dice que dejó de trabajar las técnicas tradicionales porque digitalmente puede hacer correcciones al instante, y su estilo de dibujo bebe directamente de la estética de los videojuegos y de la animación japonesa. Desde mi punto de vista, era todo lo que hace que huya de un cómic, personajes con un estilo anime y puesta en escena que parece un videojuego de la PlayStation, de modo que era natural que hojeado ese primer cómic decidiera no leerlo, pero como he comentado, no hay que dejarse engañar por las apariencias. Saga se convirtió en el mayor éxito de Image, logrando entre todas las reediciones 70.000 ejemplares vendidos, y años después, cuando ya se convirtió en un clásico, logró los 120.000 ejemplares vendidos, desbancando al buque insignia de la editorial The Walking Dead
y logrando 35 premios de los más importantes y 15 nominaciones. A pesar del éxito, Vaughan rechazó todas las ofertas para convertir Saga en una serie para televisión o en un largometraje. Después de los destrozos que han hecho con las adaptaciones de sus obras, que pienso perjudicaron a sus cómics, no me extraña, pero no fue esa la razón, sino que Vaughan creó la serie con el propósito, y empleó sus propias palabras, de hacer absolutamente todo lo que no podía hacer en una película o serie de televisión. Estoy muy feliz con que sea solo un cómic. Creo que Saga, por su narrativa y puesta en escena, no es complicado adaptar a una película. Otra cosa es que fuera comercial, porque si se hace como con sus otras adaptaciones y se aparta lo políticamente incorrecto y se incluye elementos comerciales, Saga ya no sería Saga. Vaughan diseñó Saga teniendo en cuenta Star Wars, Flash Gordon y Silver Surfer, y como tema principal y motor de la serie la maternidad, tema del que quiso escribir el mismo año que nació su hija. Sin embargo, en la Comic Con de San Diego de 2011 se definió como la combinación entre Star Wars y Juego de Tronos. El primer episodio de Saga se publicó en 2012 y actualmente continúa publicándose la serie con periodicidad mensual. El próximo número en salir será el 60. La acción se desarrolla durante la guerra entre Terra Vista y Guirnalda, dos civilizaciones muy distintas entre ellas. La primera poblada por seres alados y tecnológicamente muy avanzada, y la segunda poblada por seres con cuernos y que dominan la magia. Alana, una soldado de Terra Vista, se enamora del preso Marco, mientras trabaja en una cárcel de prisioneros. Los dos huyen de la guerra y de sus respectivos planetas para vivir su historia de amor, y tienen una hija llamada Hazel. La pareja demuestra que son compatibles sus genes y que pueden crear vida, acreditando que todos son iguales y no hay razas superiores. Pero ese mensaje no lo ve bien ninguno de los estados, que por una razón u otra quieren continuar con una guerra que ha terminado involucrando a toda la galaxia. De modo que por parte de ambos bandos comienza una caza y captura de Hazel para ser ejecutada, mientras la propaganda bélica desmiente que tal nacimiento ha ocurrido. La pareja y su hija viven una continua huida, tanto de los cazarrecompensas como de los ejércitos de ambos bandos. La historia se cuenta desde el punto de vista de Hazel, la niña, que ya adulta relata la historia al lector, que comienza antes de su nacimiento y continúa durante años mientras va creciendo. Una serie tan longeva, lleva 60 números, unas 2.200 páginas, y que desarrolla a lo largo de muchos años, da para tratar una gran cantidad de temas. Vaughan es explícito, directo y sin filtros cuando trata cualquier tema, sea la sexualidad, la política, el racismo, la infancia, el matrimonio o la maternidad, sin cortapisas, sin demagogia, sin medias tintas y sin importar que sea políticamente incorrecto, tomando partida y demostrando que la vida está repleta de grises. Gracias a su narrativa directa y a no esconderse, los más puritanos, conservadores, intolerantes y extremistas odiarán Saga, pero la obra es un grito a la tolerancia, a la igualdad, a la paz y a la libertad, pero no de un modo ingenuo o dando soluciones fáciles a problemas complejos, sino mostrando reflexiones sobrias y la complejidad política. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis? Hola Raúl, ¿qué tal? Muy bien, por aquí seguimos disfrutando del expediente, del expediente Z, la violeta roja, que irrumpe una vez más con